Listo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Catherine González. Nuestro tema en el libro de 21 lecciones para el siglo XXI es el lacismo, capítulo 14, donde habla acerca de qué es el lacismo. Es una corriente de pensamiento ideológico, político, legislación o política de gobierno que separa el Estado y las organizaciones religiosas. El lacismo eh, no cree en Dios ni en los ángeles. Una perspectiva secular es que es vacío, no tiene ningún sentido, es un pensamiento negativo. Y en la perspectiva, lacismo, habla de que el mundo, bueno, de una visión más positiva y respetan la oposición religiosa, pero no la comparten en tanto el tema gobierno y organizaciones religiosas. Las características son la moral y la sabiduría, herencia natural de los humanos, respeta las tradiciones y en dadas ocasiones la practican, o el código laico es una idea a la que se aspira más a una realidad social. Datos históricos nos muestran donde Francia medieval se autoproclama cristiana, pero la verdad es que los campesinos siempre fueron oprimidos y sus condiciones fueron las peores. Y encontramos también Francia, la Francia modernal, donde se proclama laica, pero días después Robert Pierre se toma la libertad de realizar actos que no tienen nada que ver con el nazismo. La idea del lacismo, ellos se basan en la verdad, el compromiso, la compasión la compasión con la igualdad, la libertad, la valentía y la responsabilidad. Todas estas ideas y estos principios de ellos son basados a la sociedad, ¿sí? Ellos tienen la responsabilidad o entienden que la responsabilidad de ellos es transmitir la información, transmitir el conocimiento a las generaciones, a las personas, ¿sí? Y siempre hablarles con la verdad, saber que ellos no son, o sea, no tienen la verdad en las manos, pero la buscan, siempre se están cuestionando de cualquier verdad que entre paréntesis, se llame así, o entre comillas. Em, bueno, algo que vemos aquí en el nazismo y un primer problema es, por ejemplo, Francia, como veníamos diciéndolo, es un estado que se proclama laico, demócrata y social, pero en el 2020, a mediados de noviembre, sale una noticia donde nos cuentan que un profesor, por mostrar caricaturas de Mahoma, fue asesinado, ¿sí? Entonces, esto pues em, tuvo controversias, hubo marchas donde se hablaba de que el racismo, las migraciones han incrementado pues este tema del racismo radical, ¿sí? Entonces, ¿a qué hace referencia? Es que la institución como tal en Francia se ha vuelto un poco más radical en tema del racismo, es porque tantas migraciones que han llegado, como cristianos, protestantes, católicos, musulmanes, islámicos, entonces al haber tanta migración hay un choque de culturas, ¿sí? Entonces aquí podemos ver al racismo radical y al islam radical, ¿sí? Que como tal el islam radical es de donde vemos que es la violencia y que ellos luchan para tener el poder basado en la religión. Y el racismo radical es donde ya no aceptan ellos ningún tipo de religión, digámoslo así, rayando con la, rayando con el, con el ateísmo. Entonces podemos ver que aquí empezamos a ver un claro ejemplo de que puede ser un problema a nivel nacional o internacional, porque se encuentran estas opiniones y pues generan conflictos internos o a nivel mundial. Seguimos con mi compañera. Bueno, mi nombre es Karen Restrepo. Vamos a hablar de Stalin. Este personaje era el profeta de la religión sin Dios, al igual que Hitler,
también fue pues un loco porque asesinó a más o menos 1 millón de personas, eliminó el mismo número de personas que el jerarca nazi y con métodos muy parecidos. Los fusilamientos eran en campos de concentración con diferencia, pues la diferencia de que los de Steylen, los prisioneros no eran inmolados en cámaras de gas al poco de llegar, sino que tras una supervivencia media de 5 años más o menos, morían a causa de trabajos forzados, el frío, el hambre y el número de reclusos en los campos de trabajo pues correctivos, eso se llamaba pues, gulag, y superó los 10 millones fueron creados para los antiguos aristócratas. El credo ortodoxo, los delincuentes comunes y sobre todo los disidentes políticos, pues para eso era que más bien utilizaba. Pero estos últimos, solo en las grandes purgas de los años 1936 y 1938 hubo 1.3 millones de detenidos, de los 700.000 acabaron ejecutados. Ascienden como 1 millón más o menos. Podemos decir que obviamente era un tipo muy loco. Dos palabras que me causaron curiosidad fueron dogma y gulag. La dogma, pues la posición que se toma como cierta e innegable, siendo el punto esencial de una religión, ciencia, doctrina o sistema. Que utiliza este tipo, donde los encarcelaba y los tenía prisioneros. Había unas frases también muy puntuales que decía que la gente laica no cree en Dios y que las personas laicas rechazan todos los dogmas científicos y están muy comprometidos con la verdad, la compasión y la libertad. Regálame la otra, porfa. Bueno, los que se utilizaban en los gulags superó pues, de alta. Los fusilados bajo este tipo ascienden a 1 millón como mínimo, pues se elevan 4 si se añaden los muertos a campos de trabajo. Estas cifras. ¿Qué podemos decir? Que los demócratas liberales y comunes y corrientes han sido más leales a la búsqueda laica de la verdad y la compasión, pero incluso ellos la abandonan a veces pues a favor de los dogmas reconfortantes. Así cuando se enfrentan a los desórdenes de las dictaduras brutales y los estallidos y los estados fallidos, los liberales suelen poner su fe indiscutiblemente en el ritual estupendo de elecciones generales y luchas en guerra. También a esto podemos decir que gastan miles de millones en lugares como Irak, Afganistán y el Congo, pues con el firme convencimiento de que celebrar elecciones generales transformará por arte de magia estos sitios en versiones más soleadas de Dinamarca. A pesar de repetidos fracasos y a pesar del hecho que incluso en los lugares con una tradición establecida de elecciones generales, tales como rituales, llevan ocasionalmente al poder populista autoritarios y dan lugar a algo tan nefasto como dictaduras de la mayoría. Pues generalmente no recibamos una dicha fría de insultos dogmáticos. Aquí una imagen de cómo eran en ese momento las guerras, así estaban pues vísperas de la Gran Guerra Patria. Este señor se ve un poco más aquí, Styling, y acá en esta otra vemos a los gallegos de los gulag de los Styling, o sea, así era como el campo donde los ponían a trabajar mucho tiempo hasta que ya pues llegaba el tiempo de ellos morir. Y bueno, y como la Iglesia Católica está pagando por todo esto, porque dice que desde hace siglos, por su pasado inquisitorial, se cree víctima de un laicismo agresivo, pues sin comprender que la ciudadanía desconfía. Dámosle paso a mi otra compañera. Buenas tardes, mi nombre es Keila Mancilla. Yo les voy a hablar sobre era laico Stanley. Alrededor de 1922, la Unión Soviética prohibió y en su gran medida fue perseguida. De acuerdo
de los creyentes. Los cristianos pertenecían a diversas iglesias ortodoxas que tuvo mayor número de seguidores, católicos, bautistas y varias otras denominaciones de protestantes. El papel de la religión, 2/3 de la población soviética, sin embargo, eran irreligiosos. El nazismo, por carecer de compromiso, el principal problema del nazismo es justo el contrario, probablemente. Karl Marx empezó afirmando que todas las religiones eran engaños opresivos y animó a sus seguidores a investigar por sí mismos la verdadera naturaleza del orden global. Muchas personas temen lo desconocido y quieren respuestas claras para cada pregunta, pero pues no se atreven como a indagar, solo se quedan como con lo que le dicen las personas o alguien. Abrir nuestra mente a otras formas de entender el mundo y de entender el mundo y nos otorgará valiosos instrumentos para gestionar, mejorar la diversidad religiosa en el marco de sociedad verdaderamente. Los laicos se enorgullecen por los inmensos logros de la sociedad moderna, como curar epidemias, dar de comer a los hambrientos, llevar la paz a grandes regiones del mundo. Rechazan todos los dogmas científicos y están comprometidos con la verdad, la compasión y la libertad. Por la situación global, se halla en la senda adecuada. Los procesos globales se han hecho demasiado complejos para que una persona pueda comprenderlos por sí sola. ¿De qué manera? Entonces podemos saber la verdad acerca del mundo y evitar caer en víctimas de la propaganda y la desinformación. Pues es hasta ahí. Muchas gracias por su atención. Gracias, profesor. Gracias.